saben, y también los hermanos que están a veces en la expectativa de viaje o de culto, pero estos viajes un poquito nos ubicado el tiempo. Así que pero de todo modo vamos a aprovechar el tiempo para compartir algunas escrituras que son indispensables para poder avanzar en nuestra relación con Dios, ¿no? Y de una manera poder tener recursos escriturales para trabajar y llegar a una realidad más gloriosa con Dios. Entonces, voy a leer una escritura aquí en la Biblia. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, voy a leer. Esta escritura es tan especial porque Pablo está pidiendo a los hermanos aquello por lo cual se debería recurrir a Dios. Y es tan importante cuando nosotros vamos a ir desenvolviendo un poquito este tema, ¿no? Dice el versículo 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Cómo es que, de qué se trata, no? El desenvolvimiento de la obra de Dios, de redención, de qué se trata el llamado Dios a sus siervos, y de qué se trata el compromiso de cada creyente, lo que le conviene a cada creyente, lo que le conviene a cada hijo de Dios. Pablo dice que el creyente debería orar, ¿no? Para que él y los que estaban con él, llevando la palabra de Dios, dice, orar para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Observe la determinación que había en el corazón de Pablo con respecto a la palabra de Dios. Observe el claro entendimiento que él sabía por qué estaba corriendo su carrera. Él empieza a revelar las cosas que le hacían a él actuar, esforzarse, trabajar. Él empieza a mostrar las cosas que estaban en su corazón. Entonces él le pide a la gente orar por ello, ¿no? Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dice como lo fue entre vosotros, mostrando que el objetivo de Pablo era bien claro, bien definido, específico, ¿no? Él sabía por qué predicaba, sabía por qué estudiaba, por qué buscaba que creyentes crean. Él sabía que hay una sola realidad alrededor de lo cual toma lugar las demás cosas en la esfera del cristianismo. Porque es la palabra de Dios aquello que es indispensable que tome un lugar no especial, no solamente un lugar simple, sino dice que corra y sea glorificada, ¿no? Donde en el corazón, obviamente, como lo fue entre vosotros, ¿no? En los tesalonicenses. Y es a ellos donde usted se da cuenta, cuando ya va al capítulo 4, entonces aquí donde Pablo empieza a abrir el séptimo sello, la segunda venida del Señor, empieza a abrir. Entonces, pero es impresionante cómo es que para Pablo el principal objetivo de su carrera, de su labor, era así de claro y así de específico, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Por eso que fue un ministerio poderoso, por eso que Dios se agradó de él, por eso que Dios lo reveló el misterio, porque para él era claro por qué predicaba, ¿no? Nosotros muchas veces tenemos el entendimiento borroso. A veces predicamos, bueno, porque la gente cambie su vida, porque la gente de una otra manera tenga su relación con Dios, pero no tenemos el objetivo específico, el objetivo principal de que la palabra de Dios avance, de que la palabra de Dios tome su lugar preeminente, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos aquí
cómo es que el principal logro del cristiano es el mismo, no ha cambiado. Cuando usted ve esto en el corazón de Pablo, ¿no? Y el profeta dice, Pablo es el tipo y el modelo de todo ministro, ¿no? Entonces, también usted lo va a ver que es el mismo plan de Dios en todas las edades, es el mismo programa de Dios en todos los tiempos, no ha cambiado. Cuando nosotros miramos algunas escrituras en el mensaje, por ejemplo, voy a leer el mensaje de la restauración del árbol novia. Para Pablo, la principal preocupación, el principal objetivo era y que la palabra de Dios llegue a una condición en medio de los creyentes, ¿no? En el mensaje de la restauración del árbol novio, el párrafo 48, el profeta habla de esto, la restauración del árbol novio, el párrafo 48 dice, y así que ellos estaban pasando por momentos terribles, así que nos arrodillamos, ¿ven? Ahora, Jesús no hubiera tenido que hacer eso, porque Él era la palabra. Ahora, nosotros no somos la palabra del Señor vino a los profetas. Ellos no eran la palabra, pero la palabra vino a ellos. Pero Jesús era la palabra, ¿ven? Él no tenía que orar, Él era Dios mismo. Pero nosotros somos sus profetas, sus siervos, a quienes la palabra del Señor viene. Entonces, el profeta es indicado si es o no la palabra del Señor, cuando Él dice que viene a suceder. Entonces, el profeta empieza a mostrar qué es lo que pasa, ¿no? Con cada mensajero, con cada creyente, con cada profeta. Dice que a ellos llega, ¿qué? La palabra de Dios. O sea, no llega otra cosa, llega que a ellos la palabra de Dios. Ahora, y cuando la palabra de Dios llega a ellos, mire la actitud de Pablo cuando la palabra de Dios llegó a él, ¿no? La palabra de Dios vino a él y Pablo entendía para qué la palabra de Dios ha venido a él. ¿Qué hacer con la palabra de Dios que ha venido a él? ¿No? El deseo de conocer la palabra de Dios, el entendimiento, la revelación de ella. Él entendía para qué ha llegado a él. Para él estaba claro para qué ha llegado la palabra de Dios. Entonces digo, para hacerla correr. No solamente para saberla y punto, para hacerla correr. Cuando el creyente empieza a operar en el mismo enfoque que operó Pablo, es poderoso. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos, ¿no? Cuando nosotros entendemos que debemos mirar a aquellos que vencieron, a aquellos que triunfaron en su relación con Dios, de ellos podemos aprender las claves por las cuales ellos tuvieron éxito. En este caso, el profeta dice, es la palabra de Dios lo que viene a cada uno de sus profetas, es la palabra de Dios lo que viene a cada uno de sus mensajeros, no es otra cosa. Entonces, el punto es que Pablo muestra para qué ha llegado la palabra de Dios a él. Él dice, quiero que oren, quiero que me ayuden, pues orando, que clamen para que Dios me quite todo obstáculo, porque tengo un objetivo claro. La palabra de Dios debe correr y debe ser glorificada. Ahora, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Porque la persona no tiene ninguna opción sin que la palabra de Dios llegue a su vida. La persona no tiene ninguna opción sin que la palabra de Dios llegue a su vida. ¿Ve? Vamos a mostrar esas cosas, ¿no? Porque todas las bendiciones, ¿no? Todo lo que Dios tiene para los seres humanos están en la palabra del Señor. Voy a leer algunas escrituras. Voy a leer algunas escrituras aquí en el mensaje. El lugar escogido por Dios para la adoración. El lugar escogido por Dios para la adoración. Dice el párrafo 79. El lugar escogido por Dios para la adoración. Párrafo 79 dice esto. Ahora noten. Ni un
una sola palabra de las sombras falla, ¿no? Los tipos, las sombras de la Biblia. Ni una sola palabra de las sombras ha fallado. Todo lo tipificó perfectamente. Él es el lugar escogido por Dios para la adoración. Y el nombre de Dios le he dado a Él, a Cristo. Él es el lugar escogido por Dios para la adoración. Y el nombre de Dios le he dado a Él. Y Él es la palabra de Dios. Y Él es el nombre de Dios. Y Él es ambos, la palabra de Dios y el nombre de Dios. Él fue la palabra hecha carne. Él fue la palabra de Dios, el Cordero de Dios, el nombre de Dios, y fue Dios. Y eso es lo que Él fue, el único lugar escogido por Dios para la adoración. ¿Cómo es que el profeta empieza a enfocarnos estas cosas, no? Que la palabra de Dios es tan perfecta, es tan infalible, ¿por qué? Porque es Cristo, nada menos que Cristo, ¿no? Cristo es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Jesucristo, ¿no? Entonces, y cuando la palabra de Dios llega, no llega, eso no es cualquier cosa que está llegando a cada persona. Está llegando, ¿no? Lo que viene de otro mundo, la eternidad, ¿no? Está llegando de usted algo poderoso para cada ser humano. Entonces, el punto es, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el logro? ¿Cuál es el interés máximo? ¿Por qué Pablo tiene un interés máximo de que la palabra de Dios corra? ¿Cuál es el beneficio de ello? ¿Cuál es el logro que tomará lugar? Por eso, solamente que la gente conozca la palabra de Dios y punto. Miremos algunas escrituras en la Biblia. Observe, voy a leer el Salmo 107. Voy a leer el Salmo 107 para que nosotros miremos las cosas. ¿Cómo declara aquí esto? El versículo 17 dice aquí, Salmo 107. Dice así. Hablando de las personas como entran en problemas, ¿no? Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, ¿no? Mostrando que todo tipo de aflicción viene por falta de entendimiento para hacer cosas erradas sin saber las consecuencias de ello. Luego entraron, dice, en tal condición de terribles enfermedades que su alma abominó todo alimento, ¿no? Se les fue el apetito, entraron en condición terrible, a tal punto, dice, que llegaron hasta las puertas de la muerte la persona. Pero cuando en esa condición, dice, ellos clamaron a Jehová en su angustia, ¿no? Y, dice, y los libró de sus aflicciones. ¿Cómo los hizo? Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La Biblia dice que el sentir que estuvo en Cristo debiera estar en nosotros. Jesucristo vino a la tierra y buscó la libertad del ser humano por causa de que Él vio la raza caída, vio al hombre, ¿no?, en una condición terrible, vio las consecuencias de la caída, enfermedades, desgracias, tristezas, penas, todo tipo de desgracia que hoy vemos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en nuestro prójimo, debe estar en nosotros el sentir que estuvo en Cristo. El sentir de Cristo para la gente era que ellos sean libres de todo tipo de desgracia, ¿no? Libres de todo ataque que el enemigo pudiera hacer contra ellos. Y lo muestra Jesús en los 4 evangelios, ¿no? Algunos estaban pues tuidos como esta mujer, ¿no?, encorvada, y Jesús no quería verlo así. Por más que lo tentaron, Jesús dijo, ¿acaso no es correcto desatar a una mujer, ¿no?, que Satanás lo ha atado? Y cuando veía gente endemoniada, veía gente enferma, con un poco de sangre, gente muerta, y la gente llorando, como esta viuda ya de Naín, ¿no?, con su hijo muerto. Los 4 evangelios lo muestran de una manera contundente el interés de Jesucristo por buscar el bienestar del ser humano, ¿no? Y Él tenía los recursos para lograrlo. Entonces uno dice, se va Jesús, ¿y ahora qué? Cuando nosotros entendemos estas cosas y buscamos el sentir de Cristo, y nosotros no somos indiferentes, no somos egoístas, sino que el sentir de Cristo viene a nosotros, automáticamente estaremos mirando las dificultades, las adversidades, los problemas y todo tipo de dolencias
que esté esparcida en la tierra, sobre todo específicamente, empezando por los creyentes, ¿no? Cómo es que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, muchas veces sufriendo tantas cosas en la esfera de su cuerpo, en la esfera de su espíritu, en la esfera de su alma. Observe, cuando Dios mandó al profeta, lo mandó con una misión específica, ¿no? Primer jalón, para que ayude a todo tipo de ataque del enemigo en la esfera del cuerpo de la gente, ¿no? Para ayudarlos a ser sanos en la esfera de su cuerpo. Entonces el enemigo golpeó en la esfera de su espíritu, ¿no? Entonces Dios envió otra vez al profeta en esa fase del segundo jalón para ayudar a que la gente sea libre, sea sano en la esfera de su espíritu. Pero Satanás no se iba a detener ahí, él iba a avanzar para atacar el alma del ser humano, como hizo Egipto en su ataque a los israelitas, ¿no? Entonces Satanás iba a venir a atacar el real israelita en cada creyente, lo cual es el alma del creyente, ¿eh? Entonces Dios también iba a enviar su tercera fase, su tercer jalón, para liberar a la gente en su alma. Nos damos cuenta por qué Pablo quería que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Porque una persona que encuentra a Cristo se vuelve compasivo. No quiere, él no quiere ver a la gente sufrir, no quiere, porque uno sabe qué terrible es una enfermedad, qué terribles son dolores naturales, qué terribles son decepciones, qué terribles son todo tipo de vituperios, desgracias, que la persona puede vivir. Y la persona en el mundo, pues nada más, oye, ¿qué más estás pasando? Bien, ojalá Dios te ayude. Pero el verdadero creyente va más allá de eso. El verdadero creyente tiene un interés en la solución de los problemas del ser humano. Y cuando uno encuentra realmente a Cristo, el sentir que está en Cristo, sin estar en Él, y ese sentir estaba en Pablo, ese sentir estaba en el hermano Ángel, ¿no? Un sentir desesperado, porque la gente sea libre. No eran sus amigos, no era su familia, no eran sus hijos, pero él quería ver a la gente libre. Ese es el sentir de Cristo, ese es el amor de Cristo, sin condición, no porque eres mi amigo, no porque te conozco, pero Cristo conocía a cada persona. Era el amor de Cristo proyectado en cada creyente, proyectado en Pablo, proyectado en el hermano Braga, ¿no? De que la gente fuese libre, ¿ve? Entonces Pablo tenía ese deseo, él ve y recibió ese amor, ese sentir de Cristo en él, y quería el bien de la gente. Entonces él empezó a estudiar, a interesarse cómo ayudar, porque desde antes, desde pequeño, él tenía un deseo de hacer algo por su pueblo en las cosas de Dios, en su destino eterno. Por eso que entró a estudiar con el mejor maestro de allá de Israel, que era Gamaliel, ¿no? Su deseo estaba siempre correcto, pero el enfoque estaba errado, el entendimiento estaba errado. Cuando Dios le encontró, su deseo era tan grande que él mismo decía, la será antima, pero no quiero ver a mi pueblo perecer, no quiero ver a mi pueblo ignorante, no quiero ver a mi pueblo rechazado por Dios. O sea, ese amor que él tenía por la gente, él entendía, hay una fuente de poder que puede sanarlos, que puede libertarlos, que puede ayudarlos. Y cuando él miró y entendió que esa fuente, esa medicina es la palabra de Dios, entonces empezó a trabajar ardientemente con un objetivo, que la palabra de Dios corra, no para traer una doctrina, una enseñanza, una religión. Él quería el bien de la gente, él quería la sanidad de la gente, él quería el bienestar de la gente. Por eso desesperadamente se ora por mí, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hoy día el hombre ignora, el hombre dice, oh, queremos la sanidad de la gente, hagamos más hospitales, fabriquemos más medicina, saquemos más drogas, hagamos más enfermeros, más enfermeras, invirtamos eso, ¿no? Porque realmente si tuvieran el real interés del bienestar de la gente, Dios les enseñaría el real medio por la cual la gente pudiera ser bendecido, pudiera ser ayudado. Hay sanidad en la palabra de Dios, hay poder en la palabra de Dios para libertar a cada creyente, ¿ve? Entonces, nos damos cuenta igual con el hermano Branham. Entonces, cuando uno mira a estos personajes, que el mundo no era digno de tenerlos, el mundo no era digno de la que ellos estuviesen en la tierra, gente que se pusieron al hombro responsabilidades, que no se les pidió, que se pusieron en el hombro, en su corazón, la pasión de ayudar a gente que ni conocían, a gente pues, que nunca iban ni siquiera a decirles gracias de repente a algunos, pero en su corazón tenía ese deseo. No vamos a esparcir una doctrina, sino él sabía por qué quería hacer correr la palabra de Dios. Porque no hay más realidad gloriosa que la palabra de Dios. Observe, ¿no? Hoy día encontramos tanta adversidad, hermanos. Debe establecerse, usted debe entender, si usted se encuentra con Dios dentro de usted, va a tomar lugar un deseo de lo mejor para cada creyente, de la mejor salud, del mejor ánimo, de la mejor valentía, de la mejor lealtad a Dios.
dentro de su corazón nace y se hace fuerte eso. Y cuando usted tiene interés en el bienestar de la gente, empezará a entender, ¿no?, la fuente por la cual la gente sí puede lograr un bienestar. No solamente su deseo se quedará sin fruto, Dios le enseñará cómo realmente traer un resultado mejor para la gente. Por eso cuando leemos aquí en este Salmo 107, decía la Biblia que por sus errores, por sus acciones erradas, la gente llegó a estar a actuar tan mal, con tan malas actitudes, que vinieron a escena a su vida tanta maldad, tanta desgracia, tantos problemas. Pero dice que la persona nada más clama a Dios cuando está ahí, al borde de la muerte, a las puertas de la muerte, ¿no? Mientras tanto confía en su dinero, en sus médicos, en todo. Pero cuando llega a las puertas de la muerte, claman a Dios. Y cuando claman en sinceridad, entonces dice, Él los oye. ¿De qué manera les responde? Dice, les envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, piénselo, esa es la respuesta de Dios. Y cuando alguien entiende eso, Dios, yo sé que tú tienes tanto bien para ayudar a la gente. Está, ¿verdad? Tú has enviado tu palabra y lo enviaste porque la gente lo necesita. Ellos no saben, pero cuando un creyente entiende como Pablo, la palabra de Dios ya está ahí y la gente lo necesita. Entonces trabajó, oren por mí, para que la palabra de Dios corra. Y si ella es recibida, si ella es glorificada, los va a sanar, los va a libertar, los va a fortalecer. ¿Por qué quería hacer Pablo correr la palabra de Dios? Porque amaba a la gente. Y cuando uno ama a la gente, busca cómo a ellos les vaya bien. Y Pablo entendió cómo le iba a ir bien a la gente. Observe, voy a leerles aquí como el profeta habla en el mensaje una vez más. El párrafo, una vez más, del 4 de agosto del año 1963. El párrafo 35. El párrafo 35. Dice esto. Esta palabra es Dios que le fue dada a su iglesia. ¿Para qué dice? Para derrotar a todos aquellos que lograron ser los héroes de la fe, los héroes de Dios, tuvieron el único y poderoso entendimiento. Era que dónde estaba el poder, dónde estaba, ve usted, la gloria por la cual la gente podía cambiar. Observe, el profeta dice, cuando tú ves a un hermano débil, cuando tú ves a un hermano que lo derrota las cosas de este mundo, lo derrota tal vez el desánimo, lo derrota cuando tú ves una iglesia espiritualmente débil, una iglesia sin la victoria de Cristo, ¿cuál es la salida para sanarlo de esa condición? ¿Nos interesa? Cuando te interesa buscarás, oh hermanos, cada gente que se encuentra con Dios, que no se cruza de brazos. Esto es una tierra, ¿sí? Pudiera solo vivir para mí, pero empieza a mirar cuáles son los problemas que la gente tiene sobre ellos. Algunos, enfermedad natural. Otros no tienen enfermedad natural, pero otros tienen enfermedad espiritual, ¿sí? Otros de todo tipo de enfermedad espiritual, otros todo tipo de enfermedad natural. Pero la palabra de Dios, ¿sí?, es una medicina completa para el mundo visible, para el mundo invisible. El profeta entendía eso. El profeta dice, por eso Dios le dio al creyente, porque Dios a la iglesia le dio su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el poder para derrotar al mundo, para derrotar a los demonios, para derrotar la enfermedad. ¿Se da cuenta? Por eso es que cada creyente que entiende eso y lucha, si el creyente lucha, se prepara y ahí empieza a obtener los recursos de la palabra para hacerla correr, él está haciendo una obra más grande que lo que puede hacer un millonario para curar una persona con cáncer, que tal vez el tratamiento puede costar 1.000.000, 2.000.000. Uno que haga correr la palabra de Dios es una obra más millonaria, más de una economía más poderosa, pero la ignorancia nos hace que no nos fijemos en tantos recursos dados del cielo y dejamos que nuestra vida transcurra y pase sin hacer la obra más grande. A veces nada más quisiéramos ayudar a la gente, quisiéramos que la vida,
se mire hacia la palabra de Dios, esa persona, nada evitará su sanidad, nada evitará su libertad, nada evitará que se active en él esos recursos de hijo y de hija de Dios. Tenemos en la tierra hoy la medicina, tenemos la solución, solamente hay que en nuestro corazón entrar tanto en ella para que nos lave de incredulidad, para que nos lave de la torpeza muchas veces. No podemos hacer correr la palabra de Dios como debe correr. Es la necesidad que tiene cada ser humano, es la necesidad que tiene la iglesia de Jesucristo. Porque no solamente es por una doctrina, es por todo el beneficio que ella contiene, y no solamente para la vida temporal, también para la vida eterna. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, me dice, Dios le dio a la iglesia su palabra para derrotar demonios, para derrotar enfermedad, para echar fuera demonios. Le puede dar a la iglesia, y esa es su fuerza. Piénsalo, donde el hermano, hermanito, ayuda por mí, hermanito, tú entiendes, este está enfermo, no tiene fuerza, pero sé dónde está la fuerza. Voy a hacer más que orar por ti. Detémonos, aunque sea 10 minutos, aunque sea 5 minutos, saca todos los días, y cada creyente tomar esta decisión. Voy a sacar, aunque sea 10 minutos diarios, para hablarle a alguien. Una partecita, pero bien hablado, con fe. Voy a trabajar para que yo tenga fe en esa escritura que voy a hablar, y lo voy a leer una vez, 10 veces, si es necesario 1000 veces, hasta que fe entre a mi corazón, para que cuando yo vaya a hablarlo, lo voy a hablar con tal convicción que sé que esa fe destroce todo obstáculo y la persona pueda recibir en su corazón la palabra de Dios, y de esa manera le estoy dando más que darle dinero, más que darle cualquier otra cosa que pudiera darle humanamente. Le estoy dando algo que vale para su mundo presente y para su mundo que viene en camino. Por eso es que esos hombres llegaron a ser los héroes de la fe, porque para ellos era claro el objetivo por el cual Dios se había encontrado. No hay nadie más que ame como Dios a la gente. Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados, ha entregado al ser humano lo que el ser humano necesita. Y no solamente que resuelva una parte de sus problemas, que resuelva completamente todos sus problemas, toda su situación. Pero ¿qué sucede? Ignorancia en nosotros con respecto a lo que es la palabra de Dios. Y de esa manera nosotros, bueno, sí, quisiera darle, quién sabe, en algún momento debiéramos generar desesperadamente, porque sabe, es medicina, es fuerza, es poder. Ah, hermano, la palabra de Dios es tonto. Por eso decía, si buscamos sabiduría en la palabra de Dios, decía, ¿sabe Salomón? No más que oro, más que plata. No se puede comparar a nada la sabiduría en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso lo hizo estos personajes tan importantes. Puede hacerlo a usted igual. No pensar quién me da gracias, quién me recibe, quién me honra. No. Dios no fallará en recompensar esa labor. Porque esa labor es más grande que las donaciones de los multimillonarios, que donan millones a las fundaciones que tal vez atienden niños enfermos o enfermedades de cáncer para que lo cuiden en sus últimos días de vida. Y donan para eso, donan para nada más aliviar su desgracia, pero al final no la pueden quitar, porque el hombre no tiene la solución. Dios tiene la solución y lo ha provisto para que el hombre lo use. ¿Pero qué es? Necesitamos sabiduría para saber que Dios no nos envió algo simple, que Dios no nos envió una pequeña ayuda, que Dios nos envió la completa solución, que Dios nos envió la sanidad total, Dios nos envió completamente los recursos que necesitamos en toda área de nuestra vida. Pero falta de fe, ignorancia nos hace estar quietos, nos hace de no saber lo que Dios nos ha dado. Pero cuando miramos a Pablo, miramos a David, que dice, la persona puede llegar al borde de la muerte, estar en la peor condición, su piel se pegó a sus huesos, su apetito se le fue, no tiene opción, llegó a las puertas de la muerte. Aunque llegara ahí, si clama a Dios, Dios nos salvará. ¿Cómo? Enviándole su palabra para sanarlo y librarlo de toda su ruina. Entendía David eso, entendía Pablo eso, entendía el hermano Branham eso. Oh, que Dios baje ese entendimiento a cada corazón hoy y empieza a tomar esa medicina y va a ver cómo va a empezar a tener la salud en él mismo. Y no solamente va a tener tanta energía para él, pero le va a sobrar para poder correr hacia los demás. Pablo cuando la tomó, oh hermano, no solamente para él, no podía dejarlo en paz, él quería llevar a otro, a otro, a otro. Y no solamente sanidad natural, él quería una sanidad en sus almas. ¿Cómo puede interesarnos el alma de la gente si no nos interesa su salud natural,
su economía, su condición difícil en la que está la gente. Debe interesarnos. Ver a nuestros hermanos, debe haber un anhelo, un deseo, una desesperación por ver a nuestros hermanos en un nivel de mejor vida cada día. ¿Sí? Entonces, si uno tuviera los recursos naturales, tal vez, bueno, diría, tengo dinero, ya te doy, con eso solucionate, y se podría tranquilo. Por eso muchas veces Dios no nos permite tener los recursos naturales, ¿no? Porque tal vez con esa dádiva nos quedaríamos contentos. Al no tener eso, uno dice, ¿qué más puedo dar, Señor? Y empieza a mirar que hay algo más que dar dinero. Hay algo más completo. Hay algo más incomparable que eso. Que realmente funciona, que realmente es poder. Entonces, Pablo entendía eso. ¿Se da cuenta? ¿Ven? ¿Cómo? ¿Qué es lo que la palabra de Dios? El mensaje, despertando a Jesús. Fíjense, porque cada profeta, cada rey, cada sacerdote que halló gracia con Dios, entendió estas claves. Entonces, es aquello por lo cual debemos predicar, por lo cual debemos movernos, por lo cual debemos trabajar, ¿no? Entonces, con ese entendimiento, usted empieza a estudiar, empieza a leer, pero usted sabe lo que es la palabra de Dios. Usted sabe que se está comiendo, ¿ve? Al comer la palabra de Dios. Despertando a Jesús, 17 de enero del 63. Mensaje Despertando a Jesús, del 17 de enero del 63. Dice párrafo 115. El párrafo 115 dice: pero sabían ustedes, ellos tenían el remedio. ¿Cómo? Detenerse en tormenta. Entonces está hablando de cuando ellos están en el barco testificando, cada uno, y Jesús se quedó, los mandó solos, entonces el diablo juró que los iba a ahogar. Empezó la tormenta en el mar, ¿no? Y bueno, Jesús vino caminando esa vez. Esta escena es cuando Jesús estaba durmiendo en el barco. También. Y también, Señor, se fueron y dijeron, Señor, oye, despierta, Señor, porque no ves que nos hundimos. Cuando Jesús se levantó, pues no, calla, enmudece y todo lo que estaba ahí. Y uno lo lee como historia. Pero ¿sabe cómo leía el profeta esas escrituras? Él dice, pero ¿sabían ustedes que ellos tenían el remedio para detener esa tormenta? ¿Ven? Pero el remedio estaba ahí. Ellos no tenían el remedio como detener esa tormenta, ellos mismos. Pero el remedio estaba ahí. Permítame decir esto, oh hermano, en esta noche, en todos nuestros problemas, aún así tenemos el remedio. Aquí está, pues Él es la palabra. Está precisamente aquí. Su Espíritu aquí mismo para manifestarla. Así que tenemos el remedio, pero tratamos de buscar otras cosas para dar inicio a otra redención, y así somos nosotros, ¿ves? Y así ha sido siempre. Entonces, el profeta tenemos que mostrar, ¿no? Que cuando ellos empezaron a reclamar, hicieron de todo, y no podían, dice, no había cómo solucionar ese gran problema, pero tenían el remedio ahí. Fueron, lo llamaron, simplemente vino, calla, enmudece y ya está. Pues, ese era Jesús, es el mismo Jesús. ¿Ves? Es la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos también el remedio. ¿Ves? Dice el versículo párrafo 116. Permítame decir esto, hermano, en esta noche, en todos nuestros problemas, aún así tenemos el remedio. Aquí está, Él es la palabra. Entonces, cuando nosotros encontramos con creyentes con problemas o algo, ¿sabe qué hacemos? Hacemos una actitud que realmente muestra nuestra incredulidad. Si se para un predicador en el público y dice, hermano, lean, estudien, lean nomás, y los mandan ahí. El creyente, cuando está en una condición espiritual débil, es como un niño, es como un bebé, no puede comer él solo la comida. ¿Sí? Debieras tomar una decisión, debiera el predicador ver, este hermano necesita algo, ven, o visítame, o llámame, o como sea, para estudiar juntos un poco, ¿no? Él debería meterse ahí hasta que el creyente aprenda a comer. Una vez que aprende a comer, ahora sí dejarlo ya solo. Él solo va a empezar ya, pues tiene fuerza, ya tiene salud, ahora va a comer la palabra de Dios. Igual muchos de nosotros, nada más, vamos, necesitamos de mala gana la palabra de Dios, porque lo hacemos nada más porque sabemos, por teoría, sabemos que tenemos que leer, tenemos que estudiar y que la palabra de Dios es el poder más grande, pero cuando lo creemos es diferente. Usted ve a alguien en una condición grave, usted sabe, logro que tú recibas la palabra de Dios y lo glorifiques en tu corazón, lo logres amar, ¿no? No debo detenerme, yo quiero dar la palabra de Dios, pero debo trabajar hasta que la persona aprenda a amar la palabra de Dios, la reciba, la ame, la honre, la decida obedecer y decida luchar por ella. Cuando la persona llega a eso, cuando la palabra de Dios corre y es glorificada, entonces se activa.
el bien que la persona necesita. ¿Ven? Por eso necesitamos nosotros mirar gente victoriosa como Pablo, gente victoriosa como David, gente victoriosa como el hermano Ángel. Necesitamos mirar gente que venció. Necesitamos poner nuestra mirada no en derrotados, sino en los vencedores. Y de ahí vamos a aprender para poder ayudar a nuestros hermanos. ¿No? Tener compañeros, mirar dónde estaba el éxito de estos hombres, dónde estaba el éxito de Cristo, dónde estaba el éxito de Pablo, de cada uno de ellos, por qué Dios pudo usarlos y por qué a mí no. Porque Dios no hace excepción de personas. ¿Sí? Entonces, cuando miramos la clave principal que ellos tenían, ellos amaban que la gente le vaya bien. El principal en amar eso fue Jesucristo. Amaba y quería el bien de la gente. Quería que la gente solucione sus problemas. Quería que la gente viva, dijo Jesús, yo he venido que tengan vida y que la tengan en abundancia. Ese era su deseo. Entonces, cuando una mala gente empieza a mirar, ellos tienen problemas, hay enfermedades, hay tantas cosas que atacan a cada ser humano. Cuando una mala gente, cuando usted ama a alguien, le dice, tengo el hospital, ¿qué importa las cosas que tenía que hacer? Si usted va a esa persona, saca tiempo para ir y ve, y quién sabe pudiera hacer algo humanamente, sin ese amor divino, cuanto más con el amor divino. ¿Sí? Cuanto más con el amor divino debiéramos entrenarnos para poder usar el poder de Dios, lo cual es su palabra, para que la vida de la gente cambie. ¿Cómo? ¿Cómo es el trabajo? El trabajo no es simple. El trabajo no solamente es, no, tómale algo, ¿no? El trabajo es, mira, lees esto. A ver, lo leí y está ahí, hasta lograr que la persona reciba. Hasta lograr, oye, ¿qué te parece esto? Oye, sí, ¿no? Mira, después hasta que lo pueden decir, hermano, mira lo que dice aquí, y ya está, ¿cierto? Ya está empezando a prestar atención a la palabra de Dios. Al principio no va a ser así, pero es un trabajo hasta lograr que la persona glorifique la palabra de Dios en su corazón, que lo pueda honrar, que lo pueda amar. Y hasta ahí, joven hermano, cuando uno trabaja hasta eso, está haciendo una obra que ningún millonario, ningún hombre grande en la tierra pudiera hacer. Y Dios nunca se olvidará de esa labor, porque tal vez a usted le cueste invertir un poco de tiempo, tal vez a usted le cueste, ¿no? Un poco de sacrificio, un poco de economía, a veces para visitar a un hermano, ¿no? Ay, hermano, cuando el creyente entiende el poder que es la palabra de Dios, va a usar cada estrategia, cada excusa para compartir, aunque sea unos 10, 15 minutos de la palabra de Dios. Se va a dar cuenta, va a decir, media hora, ya no quiere más. Bueno, paremos ahí. ¿Te vuelvo a visitar mañana? ¿No sabes? ¿Qué te parece bastante? ¿Te llamo? ¿No? La persona que me quiere meter su doctrina, algo. No. El creyente sabe. Quiero que te vaya bien. Oye, ¿tú qué vas a ganar de eso? Pablo dijo, qué gloriosa realidad ser colaboradores de Dios. Sí, aleluya. ¿Se da cuenta? Por eso esos hombres fueron diferentes. Estuvieron más alto que todo el resto ¿no? Bueno, la palabra de Dios dice como aguas cada ser humano, pero ellos se elevaron más alto, ¿no? Que el río normal de los humanos, ¿no? Una corriente más alta. ¿Por qué? Por el entendimiento que vino a su corazón con respecto a lo que ayudaría a la gente a solucionar cada uno de sus problemas. Porque ellos tenían la medicina ahí en el barco, hicieron de todo y una vez que se cansaron, ya no pudieron más. Despierta que ya no son dignos. Lo tenían siempre ahí, no teníamos que estar desesperados. Solamente recurrieron que ya no había otra cosa donde recurrir. ¿Sí? Simplemente dice, y hermanos, tenemos nosotros la medicina para todos nuestros problemas. Lo tenemos disponible. Pero gente sabia, entendida de lo que eso es, empezará como Pablo, hermano, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. En otras palabras, para que Dios me haga perseverante, me haga valiente, me haga esforzado en trabajar hasta que el creyente logre amar la palabra de Dios, honrarla, hasta que tenga hambre y sed Él por leerla, por estudiarla. Es la obra más grande que ver, tiene resultado. No hay otra manera que Dios pueda hacer para la gente. Es la palabra de Dios, la realidad, ¿no? Más gloriosa que uno puede ver, ¿no? La
Voy a leerles aquí en Proverbios capítulo 4. Observe, el hombre más sabio, el sabio de todos, Salomón, ¿no? El que era tipo del reino milenial. ¿Qué entendía con respecto a estas cosas? Todos tuvieron el mismo entendimiento, hermanos. La característica en todos los profetas, de todos aquellos que Dios usó, era uno: amaban al pueblo, querían lo mejor para la gente. Y por ese amor encontraron el medio por el cual ayudar a que la gente le vaya bien. ¿Sí? Por eso mire aquí Proverbios capítulo 4, versículo 20. Mire: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, no se aparten de tus ojos. Guárdalas, mire, en medio de tu corazón. ¿Sí? ¿Qué hago con eso? Porque son vida los que las hallan y medicina todo su cuerpo. ¿Se da cuenta? ¿Eh? ¿Se da cuenta de lo que la palabra de Dios es? Pero dice: ¿qué es, hijo mío? Ponga atención a mi palabra. Lograr eso, que el creyente le ve. Al principio, sí, pero lograr trabajar de tal manera que Dios nos dé gracia para hablar de cierta manera que la gente, que su oído empiece a prestar atención. Y se presta atención. La gente no presta atención, es cosa de ellos. Pero hermano, cuando usted ama, usted sabe: mira, por favor, usted empieza a rogar. ¿No se acuerdan cuando la gente amaba, los soldados amaban a Naamán? Naamán era un general tremendo, y la Biblia dice que era tan valiente que todos los que iban a luchar con él cuidaba a sus soldados, y sus soldados le tenían un gran respeto. Cuando Naamán sacó las cartas del rey y se fue allá a Eliseo, y Eliseo le dijo, ni siquiera vino a recibirlo, él mismo mandó un mensajero y le dijo: anda, ya 7 meses allá al río Jordán, ¿no? Ese río sucio, dijo: mejor me voy al río de Samaria, que ni viene ni a saludarme, no ora, me pone manos. Estamos molestos, me voy. Pero los siervos de Naamán dice que le decían: general, si el profeta te pidiera algo muy difícil, tal vez te pidiera mucho dinero, ¿no lo darías? Sí, lo daría. Si te pidiera de repente grandes sacrificios, grandes botines, lo que sea, ¿no lo darías? Sí, yo lo doy todo. Y si te pide fácil, algo fácil, ¿por qué también va a hacerlo? Y le rogaba y rogaba hasta que lo convencieron. ¿Por qué? Querían verlo sano. Y sabían ciertamente, ¿sí? Ese profeta no es mentiroso. Ellos conocían: ese profeta no es falso. Él sabe lo que dice. Entonces le rogaba y han dicho: ya, general, también vamos como tú digas. Si no les importaba la vida de su general. Pero cuando le importa, cuando a ti te importa una persona, tú vas por favor, escúchame, mira esto. No quieres de esta manera, mira esto. ¿Ves? Inclina tu oído a la palabra de Dios. Oye, mira, no se aparten de tus ojos hasta que lo guardes dice, lo guardes en medio de tu corazón. Cuando haces eso, eso es vida a los que la hayan y medicina a todos sus cuerpos. ¿Se da cuenta? Hermanos, cuando miramos esto, empezamos a darnos cuenta de la necesidad de poder amar a la gente. Mientras usted no ame a la gente, la palabra de Dios no tendrá valor para usted. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios solo tiene valor para los que aman el bienestar de la gente. Mientras uno no ame el bienestar de la gente, el entendimiento de lo que la palabra de Dios es, está opaco, está borroso. Entonces uno no le da el valor debido ni para uno mismo. Pero cuando uno empieza a buscar el sentir que estuve en Cristo, a considerar cuántas personas, mira, cuántos creyentes del mensaje, con tan gran mensaje, mira la condición que están, y por esa, su relación con Dios está muy simple, ¿sí? Y por esas causas, muchas dificultades, muchas adversidades. Oh Dios, ayúdame, dame gracia, voy a prepararme. Y si en algún momento me tocara conversar con uno de tus hijos, después de lograr este logro, que amen la palabra de Dios, que la guarden en sus corazones, que la presten atención, que no dejen que se parte de su diario leer, de su diario oír. ¿Qué va a pasar? Con eso, gran vida espiritual y sanidad en todo su cuerpo. Entendía David, entendía Salomón, entendía Pablo, entendía el hermano, la misma regla, todos es la misma regla. Cuando nosotros entendemos eso, por eso Dios en este día dijo: toma el librito, anda, toma el librito. ¿Por qué? ¿Por qué el librito? Cómelo. Guardar en tu corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando lo logres, ya no vas a estar tranquilo. En tu corazón ya no va a estar solamente tu vida egoísta.
Estarás interesado por pueblos, tribus, lenguas, raíces, naciones. Porque el amor de Cristo se proyecta en tu corazón. Entonces tú entenderás, me alcanza para hablar con mi amigo, pero no me alcanza para hablar con gente que no tiene el deseo de la palabra de Dios, con gente que tal vez ha oído tanta doctrina errada, con gente que tal vez estudió y le hicieron desviarse en su enfoque. Entonces el Señor prepara lo máximo para que cualquier espíritu errado que haya atrapado a alguien no pueda hacerlo frente a tu palabra, que me uses para el bien de la gente. Oh hermanos, que nazca en el corazón de cada uno de nosotros un deseo de que aquellos que Dios ama, dice el profeta, ¿cómo muestra su amor Dios? Eligiéndoles para darles la palabra. A todos aquellos que Dios les mostró el mensaje, esta es la manera de Dios mostrar su amor. Pero ¿cómo responden ellos al amor de Dios? Es otra cosa. Muchos tienen una respuesta equivocada por causa de falta de entendimiento, de falta de ánimo, por causa de enseñanza errada. Trabajar para que el creyente a quien Dios le confió su mensaje responda correctamente a la potencia de Dios, al amor de Dios. ¿Ven? Ese es el trabajo que nosotros debemos lograr, enfocarnos en el día en el que estamos viviendo. Es la labor que debe encenderse en nuestro corazón. Prepárese, hermano, día a día, no desperdicie un minuto, porque un minuto más de preparación, quién sabe, va a lograr romper ataduras en la fe de algún creyente cuando usted se encuentre con él. Prepárese intensamente, tome nota, estudie minuciosamente cada escritura, sin nada para el bien que Dios nos hace vivir, hermano, y cuando usted trabaja por ello, es una obra que Dios nunca se va a olvidar de usted. Dios nunca se va a olvidar de usted. ¿Por qué? Porque Él dijo, lo que quieres que sea contigo, yo lo haré. Lo que tú haces con otros, yo lo haré contigo. ¿Sí? Lo que quieres que sea contigo, haz tú con otros. ¿Ves? Porque el hombre sembrar y segará. La ley de la siembra y la cosecha. Oh, pero cuando el amor está en usted, aún, dijo el profeta, aún si no hallaron ninguna recompensa, igual, de todos modos, quiero hacerlo. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso, hermanos, nosotros nos damos cuenta cuando nada más empezamos a pensar un poquito de interés en los hermanos, ¿ven? Un poquito de interés y un poquito de preparación, ¿no? Y un poquito de escrituras empezamos a soltar a los hermanos. Empezamos a darnos cuenta de su salud espiritual que empieza a cambiar, su salud natural, su actitud, su ánimo. Oh Dios, funciona. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Si amamos, ¿se da cuenta? ¿Cuánto más si amamos? Más podremos prepararnos mejor, podremos actuar de una espera más esforzada y de esa manera el resultado será más glorioso. Es una gran necesidad que podamos amar al pueblo de Dios, que pueda interesarnos su bienestar, que podamos, cuando un hermano vemos saludable, que podamos disfrutar viendo que nuestros hermanos son bendecidos, que pueda alegrarnos tanto en nuestro corazón ver que la gente es liberada. ¿Sí? Entonces, como creyentes, nos damos cuenta y miramos estas verdades que siempre lo tuvieron aquellos seres, ya no están, ya se fueron. Pero usted está aquí, usted está aquí, usted está aquí. Usted tiene a su vista gente a la cual Dios le ha dado su palabra, el diablo les ha hecho ignorar el bien que Dios les ha dado y no se están beneficiando de ellos. Están débiles, están angustiados, están deprimidos, están atados. ¿Por qué quedarse con los brazos cruzados? Cuando descubrimos por la palabra de Dios que hay recursos por los cuales la vida de la gente puede cambiar. Por eso Pablo dice, orad por mí, para que la palabra de Dios corra. ¿Y qué gana la palabra de Dios corriendo? Es todo el bien que necesita la persona. Pero para que lo logre, no basta que la persona escuche y ya. Se requiere lograr trabajar con ellos hasta que la amen, que la honren, que la respeten, que les esperen por ella, que su hambre y sed por la palabra de Dios sea contundente. Y entonces empezarán a admirarla, empezarán a querer más de ella. El resultado empezará a tomar lugar. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros miramos estas escrituras, ¿ven? Es tremendo. Por eso Sabio Salomón decía esto. Cada persona va a tomar dos opciones. Recuerden, no tres, solo dos. Solo dos. ¿Cómo usted decide que su jornada en la tierra
por sus labios, va a fortalecer el reino de la desgracia o el reino del bienestar de la gente. El capítulo 12 de Proverbios. El capítulo 12 de Proverbios nos muestra aquí. Nos dice las dos clases de personas, ¿sí? que estarán en la tierra. Dos opciones. Nosotros podemos tomar una. Dice el versículo 18, Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, ¿no? Que traen heridas, traen enfermedades, traen dificultades, lo que sea. Hay hombres, ¿sí? Cuyas palabras son como golpes, cuyas palabras. Pero luego dice, mas la lengua de los sabios, ¿no? La palabra del Señor, obviamente, es medicina. ¿Se da cuenta que podemos hacer correr medicina por nuestra boca? Por eso digo, que esta palabra nunca se aparte de tu boca. Porque a través de tu boca la gente se saca, puede recibir palabras de sanidad, puede recibir palabras que los fortalecen. O simplemente no trabajo en ello y por mi boca hablo cualquier cosa. Y no trae sanidad, trae lo otro. Porque solo hay dos poderes, solo hay dos fuentes, de la cual el hombre es inspirado, de la cual el hombre es ungido. ¿Se da cuenta? Por eso dice, ¿sabes cómo? Hay dos clases de hombres. Hay hombres cuyas palabras simplemente son como golpes, para herir, para que no hacen nada de bien, solo heridas. Pero también dice, hay hombres cuya lengua es medicina. ¿Pero es qué? Lengua de los sabios. Porque si no conocemos la palabra de Dios, pues nada, entendamos, ¿sí? Por eso debemos entregar. Enséñame tu palabra, Señor. Enséñame a administrar este gran poder de vida, este gran poder de salud, para que corra bien presentado. ¿Por qué? Porque usted sabe el efecto, porque usted sabe la salud que toma lugar en la vida de cada creyente. ¿Se da cuenta? Por eso, Jesús, el que ama tanto, ¿no? al ser humano, él habla aquí, ¿no? En San Juan, él muestra exactamente, específicamente, para qué estuvo aquí en la tierra. En San Juan capítulo 17. Dice el versículo 6. Observes, Jesús está orando, miren lo que dice, orando Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo, me dice. Tuyos eran y me lo diste, escuche. Y Jesús, ¿cuál es el logro que ha logrado Jesús? Dice, y han guardado tu palabra. Trabajó hasta que la gente, pues, hijo mío, atento a mi palabra, escucha, guárdala en tu corazón. No la guardaron. Sus sacerdotes no podían hacer eso. Jesús trabajó tanto con ellos. En 3 años y medio dijo, Padre, está hecho. Han guardado tu palabra. Acabé la obra. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de la solución y la salida que Dios sabe que el ser humano necesita? Por eso dice, he manifestado tu nombre a tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me lo diste. Y han guardado tu palabra. Como han guardado tu palabra, dice, han conocido todas las cosas que me has dado, que proceden de mí. Escucha esto, porque las palabras, ¿por qué dice ellos han llegado a esa condición? Han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Por qué dice el verso 8? Porque las palabras que me diste, las palabras que me diste, les he dado. Y he logrado que ellos, dice, la reciban, la recibieron. Y luego dice, han conocido verdaderamente la mentira y han creído que tú me envías. ¿Se da cuenta que Jesús termina su ministerio? Tú me has dado algo para darles. Así como el Padre me envió a mí, así os envío a vosotros. El Padre me envió a mí, pero me envió dándome lo que yo debo dar. Así digo yo os envío a vosotros. Le doy mi palabra para que dé. Por eso, Pablo, Dios me ha dado su palabra para que corra. No solamente darle nomás, ¿no? Estar atentos, atender un paciente. Usted solamente es el enfermero, el asistente del gran médico, quiere sanar la gente. El asistente, el paciente. Usted solamente es el enfermero, el asistente del gran médico. Mira, a esta hora le toca esta medicina. El médico ha dicho que tomes esto. El doctor ha dicho que tomes esto. Así usted empieza, hermano, ¿y has leído tal mensajito? ¿Y has leído tal partecita? Usted empieza a ministrar, usted sabe,
medicina. El otro dice, ay, sí, ya lo tomé, pero usted sabe, más tarde lo va a ver mejor, porque usted sabe el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Por eso que Pablo decía, ore por mí para que la palabra se escorra y sea glorificada. ¿Por qué? Él sabe de qué está hablando. Por eso que por eso dije, todos tenían el mismo objetivo, la misma realidad. ¿Se da cuenta? Entonces, podemos tomar esa decisión. Jesús dice, les he dado tu palabra, lo han guardado, ¿sí? Lo han recibido. ¿Cómo lo recibieron? Porque se quedó a trabajar con ellos. Hermanos, si usted quiere ser un super empresario, ¿no? Que su empresa no solo nunca perezca, sino cuando este mundo termina, como dijo Jesús, tiene riquezas allá, ¿sí? Pues haga esta labor de hacer correr la palabra de Dios y que sea glorificada. En otras palabras, trabaje con alguien, trabaje con su amigo, trabaje con su familia, trabaje atentamente, minuciosamente. Algunos pacientes van a darle mucho trabajo, pero si usted logra, como logró Jesús, han guardado tu palabra. Tú me diste tu palabra, les he dado, han guardado. Solución, vida eterna. Recibieron el Espíritu Santo. Diga adelante, hermanos revolucionarios del mundo, tan saludables que nadie los podía detener. ¿Se da cuenta? ¿Cómo lo hizo Jesús? Les he dado tu palabra. Porque él sí sabía lo que la palabra es. Porque amaba a la gente. Cuando usted empieza a amar a la gente, que les vaya bien en su relación con Dios, bien en cada área de sus vidas, entonces el secreto más grande viene a su corazón a ser claro. La palabra de Dios es más que lo que cualquier cosa grande puede recibir el hombre. Funciona. Por eso yo digo, somos testigos hoy, lo poquito, tal vez en nuestro corazón que se enciende un poquito nada más de aprecio, tal vez. Un poquito nada más de esfuerzo de conocer algo de la verdad. Porque lo que conocemos, lo que estamos predicando es un poquito más. Porque cuando miramos, invitamos un poquito. Y ese poquito te das cuenta que nos permite tus compañerismos. Nos da fuerza para querer movernos, viajar, visitarnos y estudiar. Ese poquito funciona, pues entonces. Esa gotita que nos tomamos. Tal vez nos tomamos más gotas. Aleluya. Más realidades gloriosas. Seguirá pasando con cada creyente. ¿Ve? Porque la palabra de Dios realmente funciona. ¿Sí? Mire, otra vez, en el capítulo 13 de Proverbios, hablando Salomón de las dos clases de personas. ¿Sí? De las dos clases de personas. Observe, uno puede decir, sí, mira, todo lo que dicen, todo maldad. Oye, sí, pero espera, dime esto. No sé, ya averigua tú. ¿No? Todo maldad y todo. Esa es una persona que no le interesa conocer bien la palabra de Dios. Proverbios 13, versículo 17. Proverbios 13, versículo 17. Dice así, el mal mensajero acarrea ¿qué? Desgracia. Cuando yo no soy un portador correcto de la palabra de Dios, estoy trayendo desgracia a la gente. Es ahí que cada predicador debe ser correcto. Pero luego dice el otro, más el mensajero fiel que acarrea ¿qué? Salud. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto poder hay en la palabra de Dios? ¿Cuánto poder hay en lo que uno habla? Hermano, si uno no es un mensajero fiel, de todos modos su lenguaje trae resultados. Pero del otro lado, pero si él se vuelve experto en la palabra de Dios, fiel, no aumenta, no se queda con lo que ha dicho, está dando sanidad a la gente. Y tal vez muchos ni lo saben, y tal vez ni le digan gracias, pero Dios sí sabe el trabajo. El fin y al cabo es lo que cuenta. ¿Sí? Pero cuando un creyente entiende, lo hace por la salud de la gente. Por la salud de la gente se prepara, predica, ¿no? Se esfuerza. Si lo hace con ese entendimiento, hermanos, es una labor gloriosa, es una labor poderosa. Cada uno podemos hacerlo. Cada uno podemos hacerlo. Empezar a mirar más allá de nuestro alrededor, mirar cuánta necesidad hay en el mundo del mensaje. En el mundo de aquellos que han tenido la posibilidad de ser victoriosos, pero el diablo les arruinó, que han sido tan débiles y tan ciegos que arruinaron mucho su vida y tantas cosas, que como un mensaje glorioso no podía hacer eso, ¿te das cuenta? Incluso líderes, pero usted entiende, Dios aquí está la solución. Tiene que tomar esta palabra y decir, ya no más engaño, ya no más mentiras. Aquí está lo que el creyente necesita. ¿Te das cuenta?
entre tanto a conocer la palabra de Dios, entre tanta sabiduría, entre tanta disposición de amar a los hijos de Dios. El amor de Cristo. ¿Hizo qué? Traer la palabra de Dios y darla a la gente. Por eso le dijo en San Juan 15, Padre, dijo, a ellos les he dado tu palabra, ¿no? Y tu palabra les ha limpiado, les ha lavado. Ahora están listos para recibir vida eterna. ¿Quién nos va a hacer gente lista para el Espíritu Santo? Solo la palabra de Dios. No solo el Espíritu, sino saca toda la mancha de pecado, todo deseo errado, la codicia, y nos deja en tal limpieza que ahora viene el Espíritu Santo y asienta sobre nuestra tierra. Porque la palabra de Dios es fuego purificado. ¿Sí? Entonces puede venir y hacer su reino en nosotros. Y de esa manera, entonces uno será un mensajero fiel, teniendo seguridad. Pero si no soy eso, no soy, ve usted, correcto, decidido a estar seguro en la Escritura, estoy acarreando desgracia. Y toda desgracia que ocurre simplemente es por el lenguaje de la gente fuera de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso podemos verlo estas cosas. Y Luis 15. Bueno, ya vamos a ir mirando por la hora, los hermanos. Queríamos compartir este momentito por cuanto, pues, ha habido servicio estos días, pero igual algunos hermanos están acostumbrados a los servicios de los miércoles y, pues, por los viajes y por todo el trajín que hemos estado, igual queríamos compartir los hermanos este pequeño parte. Y es que solamente vamos a terminar por acá. Proverbios 15, versículo 30, dice: la luz de los ojos alegra el corazón. ¿Qué es eso? Entendimiento. Debes entender. Cuando uno entiende la palabra de Dios, en su corazón se instala alegría. ¿Sí? En su corazón se instala felicidad. Y luego dice, y la buena nueva, ¿no? La buena nueva conforta los huesos. Se acabó escasez de calcio. ¿Sí? Cuando uno empieza a tener entendimiento, ¿no? Y de esa manera su corazón se pone alegre. Jamás va a querer malas noticias, buenas noticias. Y eso es mejor que calcio. Sí, los huesos estarán fuertes, ¿no? Es una de las necesidades en este día. Pues. Tómate esta pastillita, tómate calcio con esta cápsula, tómate. ¿No? Y la gente toma y no pasa nada. ¿Por qué? Malas nuevas. ¿Por qué? Falta de entendimiento. Pero la luz de los ojos del corazón, sí, la luz de los ojos alegra el corazón. Y la buena nueva conforta los huesos. ¿Te das cuenta? Cuán glorioso es que podamos nosotros interesarnos, Dios, ayúdame. También mi jornada en la tierra termine, pero, digo el profeta, ayúdame a hacerle la vida más fácil a otros. Y nos muestra Dios con qué. Solamente tengan ustedes primero, trabaje con él, saque su tiempo día a día, tome sus notas. Esta ya me la sé, pero tome sus notas porque alguien la va a preguntar, ¿no? Por eso el mensajero fiel, asegúrese de que la gente vea que usted no está inventándose nada, ¿no? Ahí lo tiene, de dónde está sacando. Si alguien ve que es la palabra de Dios y confianza se instala, entonces lo van a recibir, lo van a honrar, lo van a amar. Y el resultado va a ser glorioso. Es que Dios nos bendiga a todos nuestros hermanos. Y bueno, vamos a una pequeña oración para finalizar este pequeño voluntario de las Escrituras. Señor Jesús, gracias por el tiempo que nos das, por tu ayuda sobrenatural, Señor, que nos has dado en estos días, de compañerismo con nuestros hermanos en los diferentes lugares. Estamos muy agradecidos, Señor, por todo ello, por la provisión para guiar los viajes de cada creyente, Señor, y la atención que nuestros hermanos han hecho, el sacrificio, de verdad. Gracias, muchas gracias por todo. Nuestros hermanos también aquí, Señor, en Bogotá, nuestros hermanos que se han bautizado. Dios, ayuda a que cada creyente pueda asumir el reto, la responsabilidad de ser el portador, Señor, de tal gran beneficio, la cual es tu palabra. Que ese sentir de Pablo, de trabajar para que tu palabra corra y sea glorificada, que pueda el creyente llegar a esa condición de amarlo, de honrarlo, de respetarlo, Señor, de esa manera, Padre, el creyente será beneficiado de gran manera. En el nombre de Jesucristo, pedimos ello y te damos gracias por todo. Amén.
Dios los bendiga a todos. Amén.